La novia de mi hijo fingió estar embarazada, pero todo era una oscura mentira de ella. Cuando mi hijo me llamó desesperado por la noticia de que iba a ser papá, me llené de alegría por él. Me contó que su novia tenía 2 meses de embarazo y que quería hacer todo bien, planeando irse a vivir con ella para formar un hogar. Lo apoyé sin dudar, aunque me sorprendió lo repentino de la situación, pues apenas llevaban 8 meses juntos y su relación era complicada, con peleas constantes por cualquier cosa. A los pocos días, la muchacha comenzó a llenar sus redes sociales con fotos de su barriguita, posando con la mano en el estómago y hablando de antojos. Pero cada vez que la veía en persona, no le notaba ningún cambio. Pensé que era muy pronto para que se le notara, así que guardé silencio. Mi hijo, en cambio, vivía emocionado. Compró vitaminas, un cuaderno para anotar los cambios y hasta buscó trabajo extra para ahorrar para el bebé. Un día la acompañé a una cita médica porque mi hijo no pudo ir. Ella dijo que era un control prenatal en una clínica del centro. Pero al llegar a la dirección, no había ninguna clínica, solo una casa vieja con un letrero que decía consultas generales. Me explicó que el doctor que la atendía solo iba algunos días y, casualmente, ese día no estaba. Sentí algo raro en el ambiente, y cuando le pedí el nombre del médico, ella se molestó y cambió de tema. La situación se volvió más extraña con el tiempo. Mi hijo quería acompañarla a una ecografía, pero ella siempre tenía una excusa. Estaba muy cansada, tenía mareos, ya tenía otra cita o el doctor no permitía acompañantes. Incluso dijo una vez que se había hecho la ecografía sola porque él trabajaba, pero nunca mostró una foto o un resultado. Solo repetía que todo estaba bien, con una sonrisa que empezaba a parecerme forzada. La gota que derramó el vaso fue cuando mi hijo me pidió dinero para una supuesta ecografía 4D. Me pareció raro, porque era demasiado pronto para ese estudio. Como él no conseguía el recibo, fui a la clínica con el nombre que ella le había dado. En recepción me dijeron, con seguridad, que no tenían a ninguna paciente con ese nombre en controles prenatales. En ese momento, supe que algo no cuadraba y que tenía que actuar. Le pedí a mi hijo que hablara con ella y la enfrentara con calma. Ella primero lloró, luego gritó, acusándome de estar en su contra. Pero cuando mi hijo, con voz temblorosa, le pidió pruebas del embarazo, su enojo creció. Se encerró en el baño y, al salir, anunció que había perdido al bebé por el estrés de la discusión. Mi hijo casi se desmorona, pero cuando insistió en llevarla de inmediato a urgencias, ella se negó rotundamente, poniéndose histérica. Al final, ella misma terminó confesando, entre lágrimas vacías, que nunca había estado embarazada, que todo había sido un plan para que mi hijo no la dejara, porque él ya había mencionado que no se sentía feliz en la relación. Mi hijo se quedó mudo, pálido, como si el mundo se le hubiera venido encima. Y ella, sin un ápice de vergüenza, lo miró fijo y le dijo que si él la hubiera querido de verdad, no habría tenido que llegar a eso. Ese mismo día, él la dejó. Y aunque fue desgarrador verlo así, al menos supimos la verdad antes de que el engaño cavara un hoyo más profundo. Ahora, semanas después, mi hijo parece un fantasma, moviéndose por la casa en silencio. Yo intento apoyarlo, pero a veces me sorprendo mirando por la ventana, preguntándome en voz baja por qué hay personas capaces de crear un engaño tan grande. Y mientras observo cómo él miraba distraído el cuaderno que había comprado para anotar los cambios del bebé, no puedo evitar pensar que, tal vez, lo más difícil no haya sido descubrir la mentira, sino ayudarlo a sanar de las sombras que ésta ha dejado atrás. Y en el aire, todavía flota una pregunta sin respuesta. Los días pasaron lentos y pesados, como si el tiempo mismo se hubiera quedado atascado en aquel momento de la confesión. Mi hijo, que antes era un torbellino de planes y energía, ahora apenas hablaba. Se pasaba las horas en su cuarto o sentado en el sofá, viendo la televisión sin realmente verla. El cuaderno de anotaciones para el bebé desapareció. No supe si lo tiró a la basura o lo escondió en lo más profundo de un cajón. Intenté conversar con él, ofrecerle comidas que le gustaban, sugerir que saliera con sus amigos, pero sus respuestas eran un sí o un simple no, o un gesto cansado de la mano. Una tarde, mientras ordenaba la sala, encontró su teléfono sonando en el sofá. Era ella. No contestó,
pero no pudo evitar mirar la pantalla. Vi cómo su expresión se contraía, un destello de dolor y rabia cruzando su rostro en cuestión de segundos. No para de enviar mensajes, me dijo por fin, con una voz ronca por el desuso. Dice que lo siente, que fue un error, que estaba asustada, que podemos volver a empezar, punto. El absurdo de la propuesta nos dejó en silencio a los dos. Esa noche, después de que él se fue a su habitación, me senté con una taza de té que se enfrió entre mis manos. La pregunta que me rondaba desde el principio volvía con fuerza. ¿Por qué? No era solo una pregunta retórica, sino una necesidad de entender, de encontrar algún sentido en ese caos para poder ayudar a mi hijo a superar todo esto. Recordé los momentos en los que ella había fingido las náuseas, la manera tan convincente con la que hablaba de los movimientos que aún no se sentían. Había puesto en marcha un teatro completo, y por un tiempo, todos fuimos su público atento. Una semana más tarde, mi hijo entró a la cocina mientras yo preparaba la cena. Se apoyó en el marco de la puerta y, mirando al suelo, dijo: «Mamá, tengo miedo». Le pregunté de qué. «De no poder volver a confiar en nadie», respondió. «¿De qué? Si algún día conozco a otra persona y me dice que va a tener un hijo nuestro, mi primer pensamiento sea dudar. De que me haya convertido en alguien desconfiado». Sus palabras me partieron el alma. El daño no estaba solo en la mentira, sino en el veneno de la desconfianza que había inyectado en su futuro. Al día siguiente, tomé una decisión. Le propuse que fuéramos a hablar con alguien, un profesional que pudiera ayudarlo a ordenar todo ese lío de sentimientos. Al principio puso resistencia, diciendo que no era para tanto, que ya se le pasaría. Pero insistí, con calma. «No es solo por esto, hijo», le dije. «Es por sacar todo el peso que llevas encima desde hace tiempo». Finalmente, aceptó, con una resignación que parecía más agotadora que cualquier otra cosa. Mientras buscaba números y hacía llamadas para encontrar el apoyo adecuado, no podía dejar de pensar en ella. No con rabia ya, sino con una extraña mezcla de lástima y desconcierto. ¿Qué vacío tan grande llevaba dentro para construir una mentira tan elaborada y dañina? Su última frase, aquella de «si me hubieras querido de verdad», la escuchaba como un eco perverso, poniendo la culpa de su trampa sobre los hombros de la víctima. La cita con el psicólogo está programada para el próximo jueves. Mi hijo dice que irá, pero veo la duda en sus ojos. El camino por delante se ve largo y lleno de recuerdos incómodos. Y yo, desde mi lugar de madre, me preparo para acompañarlo en cada paso, sabiendo que algunas heridas no se curan con el simple paso del tiempo, sino con el valor de enfrentar lo que duele. Aunque todavía no sé cómo vamos a quitarle a su corazón esta costra de desilusión, ni cómo le devolveremos la fe que le fue robada. El viernes llegó con un cielo gris y pesado, que parecía reflejar el ánimo de mi hijo. Lo vi vestirse con cuidado, como si se preparara para una batalla, y no pude evitar sentirme triste. El viaje en auto hasta el consultorio fue en silencio, solo roto por el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas. Al llegar, se quedó un momento mirando la puerta, respirando hondo. «¿Vendrás a buscarme?», me preguntó, y en su voz había la figura del niño que una vez llevaba al colegio. Le dije que sí, que estaría justo aquí, esperándolo. Mientras esperaba en una cafetería cercana, observando a la gente pasar bajo la lluvia, mi mente no paraba. Recordaba la ilusión genuina en sus ojos cuando me anunció la noticia, la manera en que estudiaba aplicado las páginas sobre desarrollo fetal en Internet. Todo ese amor, toda esa esperanza, habían sido depositados en una ilusión. Y ahora, él estaba ahí dentro, teniendo que desentrañar ese enredo con un extraño, porque conmigo, a veces, las palabras se le atoran. Me sentí inútil por un momento, hasta que recordé que estar aquí, afuera, sosteniendo el espacio para él, también era algo. 1 hora y media después, lo vi cruzar la calle hacia el auto. Su rostro estaba pálido, pero había algo distinto en su mirada, menos opaca. No pregunté nada de inmediato. Encendí el auto y puse música suave. Fue él quien, después de unos minutos, rompió el silencio. «Fue raro», empezó, mirando por la ventana. «Hablar de todo eso con alguien que no te conoce. Pero también fue como sacar una mochila de piedras que no sabía que cargaba».
No dijo nada más, pero era un comienzo. Los días siguientes no fueron un cambio radical. Todavía había silencios, noches en vela escuchándolo dar vueltas en su habitación. Pero empezaron a aparecer pequeños gestos. Un día me pidió ayuda para actualizar su currículum. Otro, aceptó la invitación de un amigo para ir a ver un partido. Era como ver a alguien despertar muy lentamente de un sueño profundo y doloroso. Hasta que una tarde, llegó a casa con el semblante serio y se sentó frente a mí en la cocina. Ella volvió a escribirme, dijo, dejando el teléfono sobre la mesa. No para pedir perdón esta vez. Dice que está arreglando sus cosas, que va a ir a terapia, pero que aún me ama. Que lo dejó todo muy claro y que ahora sabe lo que perdió. Su tono era plano, analítico. Me preguntó si, con tiempo, podría haber una posibilidad, aunque sea remota, de una amistad en el futuro. El aire en la cocina se puso tenso. Miré a mi hijo, buscando en su rostro la confusión o la nostalgia que yo temía. En cambio, vi una fatiga profunda, pero también una claridad nueva. ¿Y tú qué le respondiste?, pregunté, tratando de que mi voz no delatara la lluvia de advertencias que se crearon en mi mente. Él tomó el teléfono, lo miró por un momento largo, como si estuviera viendo a través de la pantalla toda la mentira, el dolor y el teatro. Luego, sin abrir la aplicación de mensajes, dejó el dispositivo boca abajo sobre la mesa. No le respondí nada, dijo finalmente. Y creo que esa es la respuesta. Cualquier cosa que yo diga, ella lo va a usar para seguir manipulándome. Un no es atención. Un sí es una locura. El silencio es lo único que me pertenece ahora. Sus palabras me sorprendieron. Había una firmeza en ellas que no le había visto desde antes de todo este asunto. Era como si, al decidir no reaccionar, estuviera tomando por fin el control de algo. Pero también vi la sombra de esa pregunta sin respuesta cruzar de nuevo sus ojos, la misma que a mí me persigue. ¿Cómo se reconstruye la confianza después de que alguien juega con los cimientos más frágiles de tu corazón? Y ahora, mientras él se levanta para ir a su cuarto, dejando el teléfono olvidado sobre la mesa, me pregunto si este silencio que ha elegido es el final de esta historia o simplemente un respiro. Vuelvan a tocar a la puerta. Ese silencio que mi hijo eligió pareció marcar un antes y un después. No fue una paz inmediata, sino una decisión firme de no alimentar más el caos. Pasaron semanas, y los mensajes de ella fueron espaciándose, pasando de implorantes a airados, hasta parar por completo. Mi hijo se enfocó en su nuevo trabajo, en reconstruir sus rutinas. Aceptó volver al psicólogo varias veces más. Aprendió, me dijo en una de nuestras pocas conversaciones profundas, que no era su trabajo entender el porqué de ella, sino sanar su propio para qué y seguir adelante.